Hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando uno lee la historia de Israel, uno puede leer que había algo que se llamaba atalayas. Los atalayas eran hombres que se tenían que poner sobre los muros a mirar de lejos para tratar de detectar a la distancia cuando los enemigos venían y entonces advertir a la nación de la presencia de los enemigos. El atalaya tenía que estar pendiente de todos esos enemigos y advertir al pueblo: vienen a atacarnos. Ese principio pasa de igual manera a los pastores. Los pastores también tienen una función de atalaya en la iglesia, en el sentido de que ellos tienen que estar pendientes cuando vienen falsos maestros a destruir la obra del Señor. En nuestro texto, 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 3, Pablo, como un atalaya, va a advertir a Timoteo y a todos nosotros de la presencia de enemigos que vienen a destruir la iglesia. A diferencia de los atalayas del Antiguo Testamento, los enemigos de la nación de Israel levantaban polvo, se veía una gran tropa. En la iglesia, lastimosamente, no es tan evidente. Los falsos maestros llegan a la iglesia y se ven muy cristianos, se camuflan entre el pueblo de Dios y quieren después destruir a la iglesia del Señor Jesucristo con sus herejías. Y es la labor advertir contra ellos, hermanos. No solamente en la iglesia hay que enseñar doctrina, en la iglesia no solamente hay que hablar de la santificación, de amar a Dios, de vivir santamente, sino que en la iglesia hay que hacer una labor también de espantar a los lobos, también de advertir al rebaño de la presencia de estos falsos maestros. Quiero que leamos el texto. Dice la palabra del Señor: si alguno enseña otra cosa, noten, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esa última frasecita es la importante en nuestro texto. Apártate de los falsos maestros. Evita a todos aquellos que vienen con doctrinas falsas. Ese es el centro, ese es el meollo del asunto, que nosotros tenemos que apartarnos de todos los falsos maestros. Noten la dura palabra de Pablo. Él no se pone negocien. Deja así, no, apártate, Timoteo. Y a un pastor se lo está diciendo, cuánto más a otros hermanos que no han de tener la misma preparación que Timoteo tenía en la iglesia de Éfeso. Hermanos, en nuestro texto, básicamente vamos a ver dos razones de por qué nos tenemos que apartar de los falsos maestros. La primera razón es que nos tenemos que apartar de los falsos maestros por el contenido de su enseñanza, y en segundo lugar, por el fruto de sus enseñanzas. Viendo en primer lugar el contenido de las enseñanzas, noten otra vez en el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa, ahí va el asunto. Tan pronto, hermano, hermana, tú escuchas a alguien diciendo otra cosa que tú no habías escuchado, pon en alerta tu detector de herejes. Pon en alerta, porque probablemente tienes a alguien que te quiere apartar del cristianismo. ¿Qué es exactamente esa otra cosa aquí? Bueno, creo que en un sentido limitado, o más bien directo, sería todo lo que Pablo ha enseñado a través de esta epístola. Es decir, a no caer en todas esas enseñanzas del judaísmo que describe en el capítulo 1. A enseñar en la iglesia que debe haber una oración congregacional y que los hombres son los que deben enseñar. Si alguien enseña con otra cosa distinta a eso, sería una falsa doctrina. Que en la iglesia las mujeres no deben ejercer un liderazgo público, es lo que dice en el capítulo 2. Si alguien llega y enseña otra cosa distinta a que en 1 de Timoteo 3 los pastores deben ser irreprensibles, estamos ante una falsa doctrina.
Si alguien enseña otra cosa de la que Pablo decía que eran las marcas de un buen ministro de Jesucristo en el capítulo 4, estamos delante de una falsa doctrina. Si alguien dice que a las viudas no hay que honrarlas, que a los pastores no hay que sostenerlos y que tampoco los empleados, los cristianos deben ser buenos empleados, estamos ante una falsa doctrina. Todo eso, hermanos, es otra cosa distinta a lo que la palabra del Señor dice. Eso les decía en un sentido limitado, pero por supuesto que en un sentido más amplio, otra cosa ha de ser entendida como cualquier doctrina que aparece en la palabra del Señor. No solamente lo dicho en 1 Timoteo, sino cualquier verdad que Dios nos ha revelado. Por eso dice en un primer aspecto, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Quedémonos con esa primera parte. No conformarse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una herejía, eso es una falsa doctrina. Toda aquella cosa que Cristo enseñó, si alguien viene y la tergiversa, la niega, la cambia, falsa doctrina. La doctrina cristiana solo se fundamenta en lo que Cristo enseñó. Esa palabra conforma se refiere como adherirse, pegarse. Y por supuesto, hermanos, aquí no estamos pensando en las palabras literales que Jesús enseñó en los evangelios, las que en algunas Biblias están en letricas rojas. No. Es todo el cuerpo doctrinal. En Efesios capítulo 2, versículo 20, dice que la iglesia estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Noten, la iglesia está sobre los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, lo que los apóstoles enseñaron realmente está fundamentado ¿en quién? En Jesucristo. Estudiar la carta de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, es estudiar lo que Cristo enseñó, porque la doctrina de los apóstoles está fundamentada en Cristo Jesús. De hecho, en Colosenses 3:16 se dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. La Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Cristo. Y cuando alguien viene y me dice algo distinto a lo que la Biblia dice, yo tengo que estar muy alerta, porque estoy muy seguramente delante de un hereje. Estoy delante de una falsa enseñanza, porque está diciendo algo distinto a lo que Cristo enseñó. Hermanos, si Cristo no enseñó algo, afirmarlo es herejía. Si Cristo no enseñó algo, afirmarlo es herejía. Es decir, que la enseñanza de Cristo quedó incompleta, que hizo falta el sueño, que hizo falta la revelación, que hizo falta el ángel que se me apareció. Eso es herejía. Así es que salen las herejías. Los adventistas del séptimo día, Elena de White, algo que Cristo no enseñó. Los mormones, algo que Cristo no enseñó. El judaísmo, rechazar lo que Cristo enseñó. Todo se trata de lo que Cristo enseñó. Cuando yo me sujeto a lo que Cristo enseñó, a las palabras de Cristo, yo estoy en la sana doctrina. Cuando yo afirmo algo que Él no enseñó, yo estoy en herejía. La herejía es afirmar algo que Cristo no enseñó, pero la herejía es también negar algo que Cristo enseñó. Ojo, no solo afirmar algo que Cristo no enseñó, sino negar algo que Cristo enseñó. Entonces, en la palabra de Cristo se nos enseña que Dios es un Dios trino. Si yo niego esa doctrina, yo estoy en una falsa enseñanza. De hecho, no es necesariamente que o afirmo o niego, es que realmente siempre obran las dos al tiempo. Mientras niego la doctrina de la Trinidad, entonces afirmo que Jesús es el Padre. Mientras niego que Dios es soberano, como la palabra de Cristo lo enseña, entonces yo afirmo que el hombre es soberano. Toda herejía se trata, hermanos, de negar lo que la Biblia dice y afirmar algo que la Biblia no dice. Así que cuando ustedes escuchen que Dios no es soberano, estén alerta. Cuando ustedes escuchen que Dios no creó el mundo, cuando ustedes escuchen que Jesucristo no era Dios, o que Jesucristo no era hombre, o que Él no era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre a la vez.
Cuando ustedes escuchen que alguien viene a decirles que el Espíritu Santo no es Dios, que Él no es poderoso. Cuando alguien viene a decirnos que la palabra no es inspirada, que la Biblia contiene la palabra de Dios. Ella es en parte palabra de hombres y en parte palabra de Dios. Ella no es un libro inspirado. Ahí estamos en una herejía, hermano. Cuando alguien dice que la Biblia no es inerrante, que la Biblia no es inspirada, que la Biblia no es suficiente, esas son falsas doctrinas que quieren atacar al cristianismo y que te quieren apartar de los caminos del Señor. Y si así es la cosa con los falsos maestros, ¿cómo los hemos de responder? Pregúntate. Si el falso maestro va a venir con mentiras a apartarte del camino del Señor, entonces ¿cómo se supone que debemos responder a los falsos maestros? Pues hermanos, con la palabra de Dios. Para responderle al mormón no necesito leerme el libro del mormón. Para responderle al mormón yo necesito conocer la palabra del Señor. Cuando yo conozco la palabra del Señor bien, entonces yo puedo estar preparado contra la falsa doctrina. Lo que aquí estamos presuponiendo entonces es que para no caer en las herejías necesitamos conocer la palabra del Señor. Acompáñenme a Efesios capítulo 6, precisamente la carta a los Efesios, iglesia en donde estaba Timoteo. Efesios capítulo 6, versículo 14. En la guerra espiritual que se describe aquí, dice Pablo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Notan? En esta guerra espiritual que necesitamos conocer bien la verdad. Cuando yo conozco bien la verdad, yo puedo estar firme, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Yo necesito estar bien parado en el evangelio. Yo necesito conocer cuál es esa coraza de la justicia, qué es lo que Cristo ha hecho por mí. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, que bien puede ser entendido la fe en un sentido práctico o en un sentido doctrinal. La fe que ejerzo o la fe que me ayuda a detener los dardos de fuego. Con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y aquí, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amada iglesia, tienen que conocer la palabra del Señor. Tienen que conocer la palabra del Señor. Si tú, mi hermano, mi hermana, no conoces la palabra del Señor, tú eres presa fácil para los falsos maestros. Esta mañana precisamente estaba leyendo unas estadísticas que decían que las iglesias de la prosperidad suelen engañar más fácil o suelen llenarse más fácil de personas que no tienen ningún tipo de estudio. Es decir, las personas que de pronto tienen una licenciatura, una ingeniería, no caen tan fácil en la doctrina del evangelio de la prosperidad, la herejía. Y noten, está hablando de estudios seculares, ingenieros, licenciados, no está pensando en personas que fueron al seminario. ¿Por qué? Porque normalmente una persona que es estudiada es una persona que lee. Es una persona que piensa, que razona, que va a las fuentes. Pero la persona que no ha estudiado nada, que le da pereza leer, que es que siempre me duermo, que es que aburrido, que escuchar un sermón, que leerme un libro, no, yo solo un video de TikTok de 30 segundos, pues presa fácil de la teología de la prosperidad. Estadísticas, hermano. Y me pareció interesante que ni siquiera hablaban de estudios cristianos, hablaban de estudios seculares. O sea, el simple hecho de ser una persona que lee te salva de caer en la teología de la prosperidad. Ahora, ¿cuánto más si eres una persona que lees la Biblia? Hermanos, en la teología de la prosperidad se dicen mentiras tan tontas que uno dice, ¿cómo es posible que se llenen las iglesias? Cosas que están escritas, o sea, no se requiere ni exégesis, solo se requiere español y ya. Y evidentemente se cae toda la teología de la prosperidad, pero es que como no les gusta leer, como les gusta la emoción, como yo voy a la iglesia es por sentir, como yo voy a la iglesia es por experimentar. Y en la semana no leo, no estudio, no consulto mi Biblia, pues vienen los falsos maestros y rapidito me devoran. Porque no tengo ninguna espada para atacar. Y me dicen cualquier
bobada y yo me lo creo. Necesitamos estudiar la palabra del Señor para notar cuando una doctrina no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y noten ese adjetivo, sanas, porque las palabras del Señor Jesucristo son higiénicas. La palabra en griego quiere decir como eso, suena como higienao, que tiene relación con higiene. Las palabras de Cristo son limpias, no son sucias como las mentiras de los herejes. Las palabras de Cristo limpian. Necesitamos conocer las palabras del Señor. Entonces, hemos de apartarnos de los falsos maestros porque sus doctrinas no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Noten la relación entre doctrina y piedad. Yo detecto a un falso maestro porque sus doctrinas están relacionadas con cosas que no son santas. Me parece muy importante esta mención, es decir, a nosotros no nos debe interesar el conocimiento bíblico por el conocimiento en sí. No, nos debe interesar la piedad que produce. Yo debo no estar solo pensando cuando viene una doctrina en términos de, uy, qué conocimiento tan interesante, yo quiero aprender eso, sino que yo tengo que estar pensando también en términos de qué vida santa produce eso. ¿A qué me lleva eso? Así que, hermanos, en este punto se está presuponiendo que somos personas que amamos la santidad, que vivimos la santidad. No caemos en las garras de los falsos maestros porque nosotros amamos vivir santamente, y cuando viene una doctrina que yo veo que no me lleva a la santidad, yo detecto fácilmente, esto es herejía, esto está raro, no lo he escuchado, no sé muy bien, él se ve muy erudito, él se ve muy inteligente, pero esto como que no me suena, eso como que no me lleva a la santidad. No solamente queremos aprender, queremos llevar vidas transformadas. La doctrina está relacionada con la piedad, y si la doctrina no lleva a vivir santamente, rechaza eso. No es palabra de Dios. Una vez mi esposita estaba leyendo precisamente en Timoteo, en la segunda epístola, es donde se habla de Himeneo y Fileto. Dice que se apartaron diciendo que la resurrección ya se efectuó. Mi esposa me comentó eso, me dijo, oye amor, mira esa enseñanza. Y yo le empecé a hablar del asunto. Y yo le dije, ay, sí, amor, esa es una postura que existe incluso hoy día. Personas que dicen que la resurrección ya se efectuó. Pero yo cometí el error de hablarlo como si fuera una postura probable. Es decir, así como decimos que hay hermanos que creen en el rapto y otros que no, pero somos hermanos en Cristo, yo di a entender eso, como que es probable que Cristo ya regresó, que ya se sucedió la resurrección, que ya estamos en cielos nuevos y tierra nueva. Eso es una cosa que algunos herejes enseñan, pero yo no se lo expliqué bien a mi esposa y se turbó. Y ella dijo, y entonces mi esperanza, y entonces ¿para qué estamos aquí? Cuando ya yo la había así turbada, yo le dije, no, mi amor, espera, no, eso es herejía. Y ahí sí utilicé el término bien, es herejía. En ese momento a ella no le estaba importando, preterismo, qué término tan rimbombante, quiero aprenderlo para parecer inteligente. No. El punto era qué produce. Y hermanos, por cierto, en la escatología pasa mucho eso. Vean, clase de mañana de ¿qué es la oración? 5 hermanos, 10 hermanos. Clase de escatología, toda la iglesia. Y mejor si se va a revelar cuándo vuelve Cristo. No, es todo barbosa. La escatología produce eso. Pero la escatología siempre está seguido de un por tanto. Es decir, saber lo que va a suceder me debe llevar a vivir una vida santa. Noten 2 de Pedro 3:11. Después de haber dado una discusión escatológica, dice él, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Notan lo que hace la doctrina? Pablo dio una discusión escatológica que hoy día nos tiene divididos en la iglesia. Pero Pablo dice, esto no es para decir con orgullo yo tengo la verdad. Dice Pablo, si esto es así, ¿cómo no debe vivir santamente? Cualquier postura escatológica que tenemos, estamos de acuerdo, los de la sana doctrina, los que dicen que ya la resurrección efectuó, eso es herejía, que este mundo va a ser transformado.
A lo que eso me debe llevar no es a dividirme, a pelear, a tratar mal. Si me está llevando a eso, estoy mal. A lo que me lleva a eso es, puesto que todas las cosas van a ser desechas, entonces yo voy a vivir santa y piadosamente. La doctrina lleva a la piedad. Yo quiero mostrar a nuestro Señor Jesucristo luchando contra la falsa doctrina de un ataque de nada más y nada menos que el mismo Satanás. Lucas 4, versículos desde el 5, dice: y le llevó al diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Una cosa tengo clara: Satanás tenía una iglesia de la prosperidad. Fijo. Hermanos, es el mismo discurso de la teología de la prosperidad. El mismo, noten. ¿Quién prometió todo eso te daré si postrado me adorares? ¿Quién prometió eso? Satanás. ¿Y qué están haciendo las iglesias de la prosperidad? Ofreciendo lo mismo que Satanás ofreció. Todo esto te daré si vienes a la iglesia y me adoras. El Dios de la teología de la prosperidad es Satanás. Promete lo mismo. Y tú eres bendecido en la teología de la prosperidad en la medida en la que se evidencie que tienes todos los reinos de esta tierra. Cuando tienes todos los reinos de esta tierra es que el Dios con D minúscula de la teología de la prosperidad te está bendeciendo. ¿Por qué? Porque es Satanás. Es la misma promesa que le hizo a Jesús, es la misma promesa que está haciendo hoy día. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está. Él conocía la doctrina que es de él. Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Conocía la palabra de Dios y hablando como hombre, conocía la palabra del Señor. Pero noten este otro segundo ataque. Versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Wow, va a citar la Biblia: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Satanás conoce Biblia. Los falsos maestros conocen Biblia. Y Satanás osadamente se la recitó a Jesús. Pero ¿qué está haciendo Satanás? Está usando la Biblia para enseñar una doctrina que no es conforme a la piedad. Está tomando la palabra del Señor y está armando un argumento no para vivir piadosamente, sino para tentar a Dios. Por eso el Señor Jesucristo le dice, versículo 12, respondió Jesús, le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. No tentarás. No me uses la palabra así. Eso no es lo que quiere decir. Hermanos, de este ataque del Señor Jesucristo tenemos que estar muy conscientes de cómo opera el enemigo, porque yo les estoy advirtiendo de falsos maestros y de pronto ustedes están pensando en el que se va a llegar el próximo domingo, se va a sentar al lado tuyo y te va a decir: Jesucristo no es Dios. No, pues eso hasta mi hija lo detecta. No, te va a empezar a abrir la Biblia y te va a empezar a usar un versículo fuera de contexto, o le va a dar un sentido diferente. Y te empieza a atrapar y se empieza a ganar tu credibilidad. Y cuando ya te tiene bien atrapado, ahí sí te empieza a soltar las cosas más directas. Pero cuando tú estás preparado en la palabra del Señor, tú puedes detectar esos ataques del enemigo, porque son sutiles. Y hermanos, a modo de aplicación también, ni siquiera pensemos en estas falsas doctrinas en términos de grandes doctrinas fundamentales como la Trinidad, Cristología y los ejemplos que les he dado, pero también hay falsos maestros en cosas muy sencillas de la vida diaria. Hermanos que se han comido mentiras y te las van a decir en términos de consejería. Por ejemplo, estás peleado con tu cónyuge y llega alguien y te dice: oh, pues no se deje. Ahí tienes una mala doctrina. Eso no es conforme a la piedad. No es que él te conoció así, ella te conoció así, que se aguante. No es que tú tienes derechos. No, pues si te la hizo, hácela.
¿Dónde dice la Biblia eso? En ese momento tú deberías estar llorando con el problema y decir, apártate de mí, Satanás. Porque te está diciendo falsa doctrina. Eso no lo enseña la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde sacaste ese versículo? Al contrario, yo leo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sabes qué? Ese consejo tuyo no compagina. Cristo me pide que me sacrifique. Tú me pides que no me sacrifique. Tú eres del diablo. Tenemos que estar ahí, conscientes de la palabra del Señor, conscientes si ese consejo me está llevando a una doctrina que no es conforme a la piedad. Cuando quieres pecar, hay otro falso maestro y ya no es de afuera, es de adentro. El texto se está refiriendo a los falsos maestros de afuera, pero todos tenemos un falso maestro dentro. ¿Quieres pecar? Y ahí viene el falso maestro de tu corazón y te dice, tranquilo, Dios es misericordioso. No importa, todos pecan. Tranquilo, el mundo es así. Dale, después oras y pides perdón. Ahí te debes amonestar a ti mismo, porque estás diciéndote doctrina que no es conforme a la piedad, que no es conforme a lo que Cristo enseñó. Y preguntamos, ¿por qué un falso maestro enseña estas cosas? Versículo 4. ¿Por qué es que caen en el error? Versículo 4 dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen, y sigue la lista. ¿Por qué una persona cae en el error y por qué tú puedes caer fácilmente en el error si tienes estas características que aquí se dicen? El orgullo. Noten, Pablo dice, ellos enseñan cosas que Cristo no enseñó y que no son piadosas porque están envanecidos. No es porque les faltó ir al seminario, es por el orgullo que tienen en el corazón. Porque el orgullo, hermanos, es el mejor ingrediente para caer en la herejía. Algunos incluso se alcanzan a dar cuenta que lo que están creyendo está mal, pero por el orgullo de no reconocer que se han equivocado, persisten en su falsedad. El orgullo es el que muchas veces me hace creer la mentira para sentirme que sé algo que la gente no sabe. El orgullo es el que motiva a los falsos maestros para seguir destruyendo la iglesia. Esta misma palabra es la que aparece en 1 Timoteo 3:6, cuando en los requisitos pastorales se dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No un neófito, no un recién plantado. No pongas de pastor a una persona que recién se convirtió porque se va a enorgullecer y cuando se enorgullezca va a apartar a la iglesia, va a dañar a la iglesia y no va a querer reconocer sus errores. Y hermanos, en este punto, yo tengo un sentir que hoy día, con toda la era tecnológica, nosotros nos enfrentamos a muchos, entre comillas, pastores de internet que se autoproclaman pastores universales. Es que ni siquiera son pastores de una iglesia, son pastores universales. Y con la internet les da licencia para enseñar todo lo que quieran. A ver, Pablo pone ese requisito para que en una iglesia no llegue a haber un maestro que empieza a enseñar cosas falsas enorgullecido. Pero yo creo, hermanos, y aquí lo estoy diciendo para que estén pendientes, que la internet ha quitado este requisito. La internet hace que cualquiera se pueda poner de maestro. Y la persona monta su canal de YouTube, sus 2,000 seguidores y empieza a enseñarle al que vea el video. Por eso digo, no son pastores ni siquiera una iglesia, son pastores universales. Y tú estás por ahí escuchando doctrinas de una persona que ni siquiera a su iglesia va. De una persona que aprovecha su canal de YouTube para enseñar algo porque ningún pastor sano en el púlpito se lo enseñaría. Advirtiendo de los falsos maestros, en este punto les estoy diciendo, iglesia, tengan cuidado que escuchan en internet. Por lo menos, no estoy diciendo que es el único requisito, pero por lo menos, mira que sea un pastor y de una iglesia sana.
por lo menos, que sea un maestro de una iglesia sana. Porque probablemente tienes a alguien que no le permitieron enseñar sus mentiras en el púlpito, pero como YouTube sí se lo permite, ahí van sus herejías. Una vez, y solo más como por gracia que por herejía, vi un video de un muchacho, era sobre el tema del vino en la cena, y él decía, la iglesia de hoy, lo que les digo, no se ponen de pastor de pastores, la iglesia de hoy está equivocada en la cena del Señor y no es ni vino ni jugo de uva. Lo que realmente Jesús hacía era tomar una uva, exprimirla y llenar la copa y pasársela a todos los apóstoles. Según él, el jugo se exprimía literalmente la uva y tú llenabas una copa. Yo digo, o sea, ¿qué pastor va a permitir que un muchacho venga a su iglesia a enseñar esa tontada? Ese muchacho siquiera ha exprimido una uva. Pero ahí tenía sus miles de vistas en ese video. En una iglesia sana nadie se lo va a permitir. Yo tengo un amigo, hace rato nunca más me volví a ver con él, pero me dolía, escribió un libro, ¿Cómo organizar una iglesia? O sea, el libro que era la autoridad, por decirlo así lo presentaba él, como la autoridad de cómo debe funcionar una iglesia. Nunca iba a la iglesia él, de verdad. No se hacía miembro de una iglesia. Y yo estoy seguro que hace, 3 años que nos dejamos de ver, por lo menos ha pasado por 8, por lo menos. Y escribió un libro, Cómo organizar una iglesia. Noten, tenemos que tener cuidado. El orgullo es el que lleva a muchos a autoproclamarse maestros y a empezar a enseñar sus enseñanzas. Hay que tener cuidado. Podemos estar delante de un orgulloso escuchando lo que nos enseña. Tenemos que estar firmes en nuestras convicciones, claro que sí. Pero ojo aquí, ojo aquí. Es diferente que yo sea firme en mi convicción y de ahí nadie me mueve porque la palabra del Señor lo dice, a que mi orgullo no me deja. Ojo ahí. ¿Crees lo que crees porque estás convencido por la palabra del Señor? ¿O crees lo que crees sencillamente porque si dicen me equivoqué, tu orgullo queda herido? Eso es diferente. No, cree lo que cree porque Dios lo dice, no por tu orgullo. Eso es de los falsos maestros. Los falsos maestros basan sus doctrinas en su orgullo. Sigue diciendo, está enaltecido, está envanecido, nada sabe. Me encanta esto, hermano, me encanta. Pablo no dice, es que ellos son eruditos como hoy día. Es que son expertos en el Nuevo Testamento, solo que tienen herejías. No, Pablo dice, no saben nada. Pueden tener PhD, pueden tener los doctorados que quieran, las maestrías que quieran. Si sus doctrinas no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, no saben nada. No saben. Hace un tiempo me pasó que mi pastor me había dicho, Rudolf Bultmann es un hereje. Él enseña algo que se llama la desmitologización. Es quitar todo mito de la Biblia. Todo milagro de la Biblia y decir que es un mito. O sea, la Biblia está llena de mitos. La resurrección es un mito, el abrir del mar es un mito. Y este hereje, teólogo liberal, enseñaba eso. Y yo luego estaba leyendo un libro de un teólogo conservador, no me acuerdo el nombre, pero sé que era un sano, y decía, el erudito Rudolf Bultmann, el experto en el Nuevo Testamento Rudolf Bultmann. Y yo quedé confundido y yo dije, pero ¿cómo que erudito si él niega que Jesucristo resucitó? ¿Cómo que experto si niega? Y volvió donde mi pastor. Yo por un momento creí mi pastor se equivocó y él me dijo, no, pues le llaman eruditos es por el área académica, pero eso es un hereje. O sea, perdón por los eruditos, perdón por los académicos, pero los herejes se llaman herejes, no saben nada. El hermano más simple de esta iglesia, si su doctrina es la que Cristo enseñó, puede decirle con toda la autoridad del mundo, aún entre comillas erudito, no sabes nada. Sin miedo, y eso no es orgullo, si es lo que el Señor dice, Pablo que dice, el Espíritu Santo que les dice, no sabes nada. El respetado, no sabes, ignorante. Los que saben son los que creen lo que el Señor Jesucristo enseñó y las doctrinas que son conforme a la piedad. Sigue diciendo, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Es típico de los falsos maestros. Estar metidos en el problema, en el debate. Todo, la minucia.
De todo quieren debatir, de todo quieren pelear, en todo quieren tener la razón. Todo debate se está metiendo. De manera particular, aquí está pensando en los judíos. Recuerden, hermanos, que los judíos no les fue suficiente los 613 mandamientos que ya tiene la ley, sino que empezaron a montar más y más minucias, más y más detalles. Bueno, el Señor dice que no debemos trabajar. ¿Será que caminar es trabajo? Sí, tal vez 1000 kilómetros, tal vez 1 kilómetro es trabajo. Pero si el kilómetro lo hago con mucha ropa. Bueno, sí, porque te cansas más, entonces tiene que ser con menos ropa. Entonces, listo, 1 kilómetro, pero no con tanta ropa. Y si voy con mi animal y jalo mi animal, bueno, entonces de pronto el jalarlo es un poquito, y se metían en un enredo. Y en eso se debatía y se peleaban. Eso es típico de los falsos maestros. El buen creyente, el de sana doctrina, calla donde Dios calló. Y reconoce sus límites en donde Dios nos reveló. Hace poquito estábamos debatiendo varios hermanos sobre esta dificultad, ciertamente es una dificultad, cuando dice que Dios no puede morir, Dios es inmortal, Jesucristo es Dios, pero Jesucristo murió. ¿Cómo así? Si Dios no puede morir, ¿por qué Jesucristo murió? Y lo que finalmente entendíamos de todo lo que debatíamos es, hay que llegar hasta donde Dios llega, ya. Jesucristo sigue siendo Dios, Dios no puede morir y Jesucristo murió. Son tres cosas, no las puedo comprender perfectamente, pero son un hecho. Hasta donde puedo explicar su naturaleza humana en cuanto a la humanidad murió, no en cuanto a la divinidad. No puedo explicar más, hasta ahí llego y ya, gloria a Dios por eso. No soy un ignorante que acepta, perdón. No soy un cerrado que dice por fe lo creo. Ignoro, no, yo reflexiono porque conozco la palabra del Señor, pero reconozco hasta dónde llegan mis límites y ya. Pero muchas veces, hermano, cuando nos ponemos a hilar más fino, es donde caemos en la herejía. Por querer saber más que Dios, por querer explicar lo que Dios no explicó. Es típico de los falsos maestros. 2 Timoteo 2:23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Eso es lo que hace. Y con eso nos lleva de la mano a nuestro segundo punto, de que hemos de rechazar a los falsos maestros, no solo por el contenido de sus enseñanzas, sino por lo que engendran sus enseñanzas, por el fruto de sus enseñanzas. Versículo 4 en la mitad. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Noten, hermanos, todos esos distintos malos frutos que hay ahí. La falsa doctrina, no creo que sea necesario explicarlo de a mucho, que entendemos cada uno de ellos. La falsa doctrina genera frutos como estos: envidias, pleitos, contiendas, blasfemias, hablar mal del otro. Eso hace la falsa doctrina. ¿Por qué yo he de querer prestarle atención a la falsa doctrina si esa falsa doctrina solamente me da un fruto malo? La doctrina buena es la que me da un buen fruto. Cabe mencionar que obviamente la sana doctrina no enseña la envidia. ¿Qué dice el 10º mandamiento? No codiciarás. ¿Lo notas? La palabra del Señor no enseña que debemos pleitar. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si cuando viene alguien y me dice, no, es que pelee, es que dele, es que haga, es que no se deje, eso no es conforme a la doctrina, porque Romanos 12:18 no enseña eso. Tu doctrina me genera pleito, pero la palabra del Señor no. Cuando en la doctrina ando hablando mal de las personas, blasfemando, blasfemia, nosotros normalmente pensamos en cosas sagradas, pero la blasfemia realmente se refiere a hablar mal. Cuando la doctrina solamente me está llevando a eso, Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Miren lo que dice la palabra de Dios. Si mi doctrina, yo ando es blasfemando, ofendiendo, yo no estoy aprendiendo doctrina sana. La última en particular, Pablo le hace una extensión.
disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad como fuente de ganancia. Es decir, el fruto eran las 5 cosas que nos mencionó. Y ahora es como que nos va a mostrar la raíz. ¿De dónde es que bebe para que dé ese fruto? ¿Qué es lo que hay dentro que degenera en pleitos, envidias, blasfemias, contiendas y malas sospechas? Dudar de todo. Pues en que son hombres corruptos de entendimiento. 2, privados de la verdad. 3, que tienen la piedad como fuente de ganancia. Corruptos de entendimiento. La herejía viene de un corazón corrupto. La herejía viene de un corazón malo. La palabra corruptos aquí realmente es un verbo, no tanto un adjetivo como lo tenemos en español, sino un verbo, como si nos estuviera diciendo, son personas que están corrompiendo su entendimiento. Es decir, su intención es hacia el mal. Por eso aman la herejía, por eso disfrutan de esparcir su herejía, porque están corrompidos y corrompiéndose y quieren que otros se corrompan con ellos. Hermanos, apártense de los falsos maestros. Apártate de todas esas cosas que no se conforman a lo que tú en esta iglesia aprendes. Porque están dañados en su corazón y te quieren dañar el tuyo. Están privados de la verdad. Mientras dicen tener la verdad, la Biblia dice, no, no la tienes. Y nuevamente el punto. ¿Por qué? ¿Porque no fueron al seminario? ¿Porque no fueron al instituto bíblico? Porque no tienen a Jesús. Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? De memoria. Y Jesús dijo, yo soy. Hermano, toca memorizar Biblia. Toca memorizar Biblia. Eso les va a ayudar contra los falsos maestros. Yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad es Cristo. Cuando yo tengo a Cristo, tengo la verdad. Si yo no tengo a Cristo, no tengo la verdad. Por más erudito que sea, no tengo la verdad. Si tú, mi hermano, tienes la verdad, si tú tienes a Cristo, tienes la verdad. Aférrate a Jesús. Jesús es el que te va a ayudar a estar firme contra la herejía. Conoce a Jesús, estudia a Jesús, lee la palabra de Jesús. Para que cuando vengan los privados de la verdad no te sorprendan con sus mentiras. Están privados de la verdad. Si no tienen a Cristo, no tienen la verdad. Y si su enseñanza te quiere alejar de Cristo, tienes a un falso maestro. Apártate de los tales. Aquí hay muchos que están privados de la verdad. Es la verdad. Amigo, si tú no tienes a Cristo, muchachos de la iglesia, si ustedes no tienen a Cristo, ustedes están privados de la verdad. Piensa en eso. Piensa en eso. Por más que este mundo promueva el relativismo, ciertamente queremos la verdad. Y si no tienes a Cristo, estás privado en la verdad, estás en la mentira. Piensa en eso. Tú vas a salir de este lugar y si tú no eres cristiano, tú estás en la mentira. Por favor, sal de esta iglesia pensando, estoy en la mentira, estoy en la mentira. Cuando estés tomando decisiones en tu vida, piensa que si no eres cristiano es mentira. Piensa en eso. Solo los que tenemos a Cristo tenemos la verdad. Fuera de Cristo todo es mentira. Piensa en eso. Si no tienes a Cristo, estás en la mentira. Tu vida es una mentira, tus conjeturas es una mentira, tu esperanza es una mentira, tus normas son mentira. O sea, toca ser muy tonto para vivir así. Gustarme la mentira. Estar contentos con la mentira. Toda mi vida es una mentira y yo estoy feliz. Y ese predicador me está diciendo que Cristo es la verdad y yo no lo quiero. No sé qué te pasa, tienes un serio problema.
Toda tu vida es una mentira si tú no estás en Cristo. Pero si tienes a Cristo, tienes la verdad. Si tu vida está regida por cosas que no son como Cristo las enseñó, son mentira. Así seas cristiano ahora. Ojo aquí. Estoy pensando ahora en el pueblo de Dios. Aunque tengas a Cristo, estás en la verdad. Pero si estás tomando decisiones, marcando el rumbo de tu vida en cosas que Cristo no enseñó, y estás en la mentira. Y habría que revisar el fundamento. Porque me estás diciendo, yo soy cristiano, yo tengo a Jesús, yo creí en Jesús, yo me arrepentí de mis pecados, yo me bauticé, sí, pero toda tu vida está basada en la mentira. Tus decisiones están basadas en la mentira. El mundo es el que es el que enseña lo que tú haces. Crías a tus hijos como el mundo los crías. Amas a tu esposa como el mundo ama. Amas a tu esposo como el mundo ama. Te conduces en tu trabajo como el mundo se conduce. Pues a mí no me digas que estás en la verdad. No sé cuál Biblia tienes. Y usan la piedad como fuente de ganancia. A continuación, desde el versículo 6 en adelante le va a hacer una amplitud a eso que lo vamos a ver dentro de 8 días, Dios mediante. Lo cual demuestra que es el problema más grande. Parece ser que ese era el problema más grande. Y es cierto, los falsos maestros quieren algo. Ellos te presentan como que esperan que tú estés bien. No, ellos quieren algo. Ellos quieren, aunque sea como lo mínimo, decir que tienen a alguien que les siguió a su mentira. Pero siempre quieren algo, y principalmente monetario. Eso es lo que hace la herejía. La falsa doctrina. Quieren algo, quieren dinero. Su apariencia de piedad es realmente un interés por dinero, por ganar algo. Ya sea algo material como el dinero o ya sea algo inmaterial como su mismo orgullo, su vanagloria. Eso es la motivación de los falsos maestros. A eso es a lo que te quieren arrastrar. Hay que estar alertas, hay que estar advertidos de todos esos falsos maestros y como la palabra del Señor nos dice, apartarnos de los tales. Eso no hay que negociar, hermanos, hay que apartarnos de los falsos maestros. Quisiera que me acompañaran a Hechos 20. Hechos capítulo 20. Leamos desde el versículo 26. Interesantemente, también en Éfeso, en donde Timoteo está. Ojo, hagan esa conexión. Hechos 20:26 es el puro nacimiento de Éfeso. Primera de Timoteo es ya la iglesia de Éfeso con unos añitos. Miren el versículo 26. Por tanto, Pablo dice a los ancianos de la iglesia, a los ancianos, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Yo no puedo decir que he anunciado todo el consejo de Dios, pero puedo decir que he anunciado el consejo de Dios y vamos anunciando el consejo de Dios. Amados, Pablo le decía a los ancianos, yo estoy limpio. Es como si Pablo estuviera diciendo, si luego ustedes se apartan, a mí no me pueden echar la culpa, yo se los enseñé. Yo les digo en esta iglesia, hermanos, aquí se estudia la palabra del Señor. Aquí hay estudios bíblicos los domingos en la mañana. Si luego ustedes están diciendo que la palabra de Dios no es inspirada, ¿por qué no vinieron a los estudios de la mañana? Si luego ustedes están confundidos de que si un versículo de la Biblia es o no inspirados, ¿por qué no vinieron a los estudios de la mañana? Si luego ustedes están confundidos de que si Dios es soberano o no, ¿por qué no vinieron cuando estudiamos los atributos de Dios? No estudiamos los domingos en la mañana por meter plan. Estudiamos los domingos en la mañana porque hay que conocer el consejo de Dios. Y conocer el consejo de Dios es lo que nos va a estar preparados contra los falsos maestros. Estudiamos los miércoles en la noche, en el culto de oración. Y tienes una Biblia en casa.
Así que no hay excusa. Y si aún viniera alguien por ahí, con toda libertad me puedes preguntar. Hermano, me están diciendo esto para saber qué es lo que es la verdadera doctrina. Pero si luego la quieres escuchar y más bien te haces el loco y abrazas todo eso, dice Pablo aquí, estoy limpio de la sangre. Porque aquí hay doctrina. Aquí hay doctrina. Gloria a Dios por eso. Pero aquí en esta iglesia hay doctrina. Cuidado con los falsos maestros. Pero noten versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¡Wow! A los pastores de la iglesia. Uno diría, no, Pablo, dile eso a los nuevos convertidos, no a los pastores. Les dice Pablo, de en medio de ustedes mismos se van a levantar lobos rapaces que no van a perdonar las ovejas. Dicho y hecho. Por eso les decía, aquí estamos en el inicio. Allá estamos en 1 Timoteo, ya con añitos. ¿Qué tuvo que hacer Timoteo? Corregir ese desorden que se formaron de falsos maestros de los mismos ancianos. ¿Qué quiero con esto, hermanos? Que no estén pensando que este discurso es para otras personas. Este discurso es para ti. Hoy estás aquí sentado. Mañana quién sabe si después vas a estar enseñando cosas perversas para no perdonar el rebaño de Dios. Hoy te pregunto que si Jesucristo es Dios y me vas a decir amén. ¿Quién sabe mañana? Hermanos, estos fueron discípulos de Pablo. Imagínense, estos hombres tenían que tener la ortodoxia pura. Pero se dejaron engañar. Y después, los mismos que dijeron amén a Pablo, tienen que ser reprendidos por Pablo. Ten cuidado por ti mismo, sigue el texto. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, en la escuela bíblica, en el culto de oración, los miércoles en la noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Qué le dice Pablo? Yo les enseñé. Cuando venga eso, acuérdense que yo les enseñé. Así que mis amados hermanos, no piensen otra vez que este discurso es de otras personas. Ay, ojalá y escuche esto, Cash Luna. No, tú escucha esto. Porque eres, por decirlo así, un falso maestro en potencia. Si no atiendes a la palabra del Señor. Iglesia, apártense de los falsos maestros. Tenemos una confesión de fe, tenemos un cuerpo doctrinal. Si ustedes escuchan de alguien que se aparta de eso, apártense. Y si tienen dudas y no entienden, pregunten. Para eso hay otros hermanos aquí en la iglesia que pueden tener un poquitico más de avance que tú. Pregunta. Pero no seas arrastrado por los falsos maestros que quieren, como Satanás, llevarte a su misma condenación. Escucha la sana doctrina, joven, escucha la sana doctrina. Tu amigo del colegio, tu propio corazón es un falso maestro que te quiere alejar de la doctrina de Cristo, apartarte de la verdad. Te vas a ir para el infierno. Todo aquí que el que no haya creído en Cristo Jesús se va a ir para el infierno porque ha creído la herejía de que no hay que arrepentirse de sus pecados, que no necesitan a Dios, que todo está bien. Eso es una grotesca herejía. Es la palabra del Señor que vive y permanece para siempre. Vamos a orar.